Sí, una condición que decía que mientras A fuera diferente de B, no se ve nada. Ah, ya lo descompuse. No, está. Ahorita. Ahorita. Ahí está, ¿ya ven? ¿Sí? Bueno, ahí habíamos visto que la condición inicial, que fue mientras A fuera diferente de B, íbamos a seguir haciendo el promedio y luego el cálculo de A, el cálculo de B. Y resulta que para algunos valores esos A y B nunca llegaban a ser iguales y por eso se ciclaba. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues relajar un poquito esa condición. No esperaríamos que siempre van a ser iguales, sino muy parecidos. Siendo muy parecidos, pues también el resultado es bastante aceptable. Entonces es donde le cambiamos nosotros, fue en PCI no tuvimos ese problema, pero en Flowgrid sí. Bien, entonces voy a abrir el algoritmo de Flowgrid. Viene siendo este. Y nos faltó hacer lo mismo, pero en Java. Ahora, si ustedes se fijan, bueno, vamos. Aquí la condición era mientras A sea diferente de B. Y luego la cambiamos a mientras la diferencia de A y B, pero en valor absoluto no me interesa el signo, mientras sea mayor a un nivel de precisión, pues que nosotros, bueno, yo ahí lo hice a 8 decimales. Entonces, pues eso mismo lo vamos a reflejar en la calculadora de Java. Voy a aprovechar porque ayer, no sé, había una duda de cómo crear la librería. Entonces voy a ir al ejercicio. ¿Por qué dice files? Si yo no quiero ver files. Yo quiero ver proyectos. Ahí están los proyectos. Bien, entonces viene siendo esta calculada en consola. La calculadora consola, tenemos por aquí la función raíz. Y entonces para que se parezca o para dejarlo igual que esta, porque ya ven, bueno, vamos a recordar por qué lo hicimos. Aquí, si calculamos la raíz de 2, por ejemplo, bueno, ahorita que ya entre. A ver, entonces voy a calcular la raíz cuadrada de 2. Y ahí es donde se quedaba, porque la condición dice aquí que mientras sea diferente. Y A y B llegaban a ser muy, muy cercanos, pero nunca iguales, y por eso se cicló. Ahí está ciclado. Bueno, entonces ya por eso tuvimos que cambiarle la condición. Vamos a modificar esa condición, así como dice el algoritmo, mientras el valor absoluto. ¿Por qué pusimos el valor absoluto? Porque A menos B, lo ideal es que diera 0, pero como a veces no llegan a ser iguales, pues no da 0. Pero puede ser positivo o negativo el resultado. Y no nos interesa eso. Nos interesa nada más que sean muy, muy parecidos. No importa cuál sea más grande. Entonces, por eso utilizamos el valor absoluto. Bueno, entonces, ¿cómo le haríamos aquí? Mientras, voy a reflejar esta operación, mientras mat.apps de A menos B sea mayor a C, y aquí vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya cambiamos ahí la condición. Ahora va a sacar la resta de A y B y cuando sean igualitos, pues va a ser 0. Y ya, con eso se va a salir. Pero cuando sean muy, muy parecidos, lo suficiente como para que la resta sea menor que eso, entonces también se va a salir. A ver, entonces ahora sí ya nos debe calcular la raíz cuadrada de 2. A ver, pondríamos aquí 9, raíz cuadrada de 2. Y ahora sí nos dice que, y si vemos este resultado en la calculadora, pues es bastante aceptable.
Bueno, ok, ya está resuelta esa parte, pero ¿qué sucede? Por aquí yo había puesto una nota acá, a ver si se acuerdan, la que está ahí encerrada, ¿qué dice? Y entonces estamos violando esa regla, ¿no? Porque ¿cómo estamos poniendo la condición aquí? ¿Cuál estamos usando? Mat, ¿sí? Aquí yo les dije, en la calculadora que vamos a desarrollar no vamos a utilizar mat, sino solo las operaciones básicas y las funciones que nosotros mismos hayamos creado. Entonces, por eso aquí estamos quebrando esa regla. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que crear nuestra propia función absoluto. ¿Ok? No la vamos a usar, no vamos a usar nada de mat. Así es que vamos a tener que agregar una función de absoluto. ¿Qué es lo que haría una función de absoluto? Veíamos ayer el concepto de absoluto, que decía que es el valor positivo de cualquier número, positivo o negativo. El valor absoluto de 8 es igual a 8, valor absoluto de menos 8 es igual a 8. Entonces, el valor absoluto no es pues algo tan complicado porque me regresaría el mismo número, o sea, yo le mando un número a la función y me regresaría el mismo, si es positivo me lo regresa igualito, pero si es negativo, pues nada más lo tiene que convertir a positivo y regresarlo. Es lo que haría es lo mismo que hace el absoluto de mat. Pero pues ahí estamos rompiendo la regla y por eso vamos a crear nuestra propia función absoluto. Vale, entonces le ponemos aquí public static double porque pues va a recibir valores con decimales también y vamos a llamarle aquí absoluto. ¿Sí? Va a recibir un valor, un número, y lo que va a hacer es regresar. Si el número es positivo o cero, va a regresar el mismo número. Y si no, o sea, aquí pondríamos un if. Sí. N, ¿cómo averiguo si es positivo? Si es mayor, también el cero, ¿ah? Si eso es cierto, entonces va a regresar el mismo valor, no le va a hacer nada. En caso contrario, quiere decir que fue negativo, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Eh, hay que multiplicarlo por menos 1. Va a regresar la n multiplicada por menos 1 para que lo convierta a positivo. ¿Sí? Entonces aquí recibe un número positivo o negativo y siempre regresa el valor positivo. Ese es el concepto de valor absoluto. Así es que acá en nuestra raíz cuadrada no vamos a usar matabs, vamos a usar ¿qué? Absoluto. Y ya con eso respetamos la regla que yo impuse, que decíamos que no vamos a usar nada de math. Nada, nada vamos a usar. Y claro que esto debe seguir trabajando bien. Me voy a salir de aquí, lo voy a ejecutar nuevamente. Y entonces la raíz cuadrada, bueno, tomo el 2 porque es el ejemplo como que más cortito. Ahí está, sigue trabajando normal. Y vamos a agregar, como ya tenemos otra operación, otra función, pues vamos a agregarla como parte de la calculadora. Vamos a ponerle aquí valor absoluto. Y valor absoluto, pues ese es como la raíz cuadrada que solo pide un número. Y ese número, pues ya me lo regresa siempre positivo. A ver, entonces vamos a agregar aquí la opción de la 10, el case 10 es el valor absoluto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues pedir un número. Es más, esta parte, pues casi esto me sirve, ¿no? Es muy parecido.
vamos a pedir un número y en lugar de la raíz cuadrada voy a poner el símbolo de valor absoluto que es un pi, así, y luego el número que me dieron, y luego cerramos con otro pi, igual, y claro, en lugar de utilizar la función raíz, vamos a utilizar la función absoluto. Entonces así quedaría. Pedimos el número en la variable real 1, mandamos llamar la función y bueno, lo ponemos ahí entre barritas, que es como se representa un valor absoluto. Ahí otra vez ya quedó. Está muy sensible ahora. Bien, entonces vamos a probar eso de valor absoluto. Y sería el 10. Aquí, si yo le paso un 57, pues me dice que el valor absoluto de 57 es 57. Pero si le paso el menos 57, pues me dice que el valor absoluto de menos 57 es 57. Así es que ahí de rebote salió esa función porque fue necesaria para poder aplicar la condición de la raíz cuadrada. Bueno, voy a aprovechar porque las funciones en realidad ya las estábamos poniendo en la librería Mate. Nada más que, bueno, por la pregunta que hacías ayer, eh, la puse aquí dentro de la calculadora, tanto la raíz. Dijimos que la entrada de datos esa es parte de la calculadora, por eso no está en la librería Mate. Pero la raíz cuadrada y el valor absoluto sí son deberían ser parte de la librería Mate. Así es que voy a crear como si no tuviera la librería, para ver el proceso desde el inicio. Y luego ya hacemos el ajuste y ya la copiamos a donde debe ser. A ver, como si yo fuera a crear una librería, nada más con esas dos funciones que todavía están acá en la calculadora, en los días, que serían raíz y absoluto. Entonces, ¿cómo le hacemos? Agregamos aquí, en esta parte, una nueva clase, le ponemos el nombre que, bueno, que decidamos, en este caso, es mate, pero como ya lo tenemos, para seguir con el proceso le voy a poner matemáticas. Y lo único que debemos hacer, aquí la clase de matemáticas, lo único que debemos hacer es copiar las funciones que queremos ubicar ahí. Bueno, más que copiar, las voy a cortar porque ya no deben estar en la calculadora. Las voy a cortar de aquí y las voy a pegar acá. Y entonces ya tenemos una librería que se llama matemáticas que contiene ahorita dos funciones. Acá me va a marcar error porque en la raíz, a ver, aquí en la raíz ya no detecta esta función porque ya no forma parte de la calculadora. Tenemos que hacer referencia a la librería que se llama como matemáticas. Y matemáticas ahorita nada más tiene valor absoluto y la raíz. Así es como creamos la librería. Pero pues no vamos a tener dos librerías, nada más una, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es, me voy a la librería de matemáticas, voy a tomar estas dos funciones, porque en realidad con la librería que voy a trabajar es con mate. Entonces las copio y me voy a la librería mate y le voy a agregar esas funciones aquí abajo. La librería es una colección de funciones, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí dentro de la librería mate, tenemos todas las funciones que hemos creado. Digamos que la de matemáticas ahí se va a quedar como referencia, pero ya no la vamos a usar. Me voy a regresar aquí a la calculadora consola y en lugar de matemáticas, ¿qué le voy a poner? Mate. También aquí en absoluto, absoluto lo puedo, o ahorita como está, lo puedo tomar desde mate, ahí está absoluto, o desde matemáticas. ¿Sí? Pero realmente matemáticas fue nada más para ahorita explicar cuál es el proceso de la creación de la librería. Esa ya no la vamos a usar. Vamos a seguir con mate. Y bueno, eso ya quedó. Bien, entonces ya terminamos con lo que es la raíz cuadrada.
No sé si haya preguntas, dudas, porque vamos a hacer otra operación, ¿sí? Es la que está, bueno, la que yo tenía programada para hoy. Y nos vamos aquí, es esto. Esto es lo que vamos a hacer ahorita. Un algoritmo, bueno, ya nada más pongo un algoritmo, pero obviamente vamos a crear también el código, ¿verdad? Para determinar el número de combinaciones y permutaciones que se pueden formar a partir, al tomar R elementos de un total de N, ¿sí? O sea, aquí lo que nos dice es que hay dos operaciones, una de combinaciones y una de permutaciones que se utiliza mucho en probabilidad estadística. Entonces, precisamente eso es lo que nos está preguntando. O sea, ahorita lo primero que vamos a hacer es recordar o consultar qué es una permutación y qué es una combinación. Entonces, un ejemplo de esto sería, lo voy a poner aquí, sería cómo tomar o cuántas formas se pueden combinar dos vocales. ¿Sí? ¿De cuántas formas se pueden combinar dos vocales? Bueno, entonces, lo voy a poner por este lado. Si tenemos espacio por aquí. Entonces, las vocales, ¿cuántas son? Son 5. Entonces, A, E, I, O y U. Esas son las 5 vocales. Quiere decir que la N en este caso vale 5 porque son 5 vocales. Y la R en este caso vale 2 porque voy a tomar 2. ¿Sí? O sea, de 5 vocales voy a tomar 2. Y de acuerdo aquí al enunciado, pues el 5 correspondería al número total de elementos y la R, ¿cuántos voy a tomar? Así es que vamos a averiguar por aquí de cuántas formas puedo yo combinar dos vocales de las 5. Una combinación no se repiten o no tienen que ver el orden de de los elementos. Es lo mismo la A y la E, que la E y la A no son combinaciones diferentes, es la misma. Ahí no importa. De hecho, esa es la diferencia básica entre la permutación y la combinación. La permutación sí interesa el orden. No es lo mismo AE que EA. Bueno, entonces, vamos a ver, ¿cuántas formas de combinar tendríamos? La A ¿con cuál? Con la E. Luego, la A con la I. La A y la A con la U. ¿Sí? Esas son las del... Y luego, ya agotamos las de la A, nos vamos con las de la E. La E, ya no voy a poner con la A porque ya la tenemos. E con A ya la tenemos. ¿E con cuál? Pues con la I, ¿verdad? Y no se pueden repetir los elementos. La E con la O y la E con la U. Luego ya agotamos la E. Ahora, ¿cuál sigue? La I. ¿La I con quién? Con la O y la I con la U. Y finalmente la O con la U. ¿Sí? Estas son las formas que tenemos de combinar dos vocales. Ya si fueran tres, pues hay más, ¿verdad? Bueno, esto que voy a poner aquí, a ver, voy a ponerlo por aquí. Vienen siendo las combinaciones. Voy a encerrarlas para... estas vienen siendo las combinaciones. Vamos a ponerle combinaciones. ¿Cuántas son? No, fíjense como lo que tenemos que hacer no es cuáles, sino cuántas nada más. Ahorita yo puse cuáles, pues para saber de qué se trata lo que estamos haciendo. ¿Cuántas son? Son 10, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí
10 combinaciones. Y entonces, las permutaciones, en las combinaciones les digo, no interesa el orden. Es como si yo aquí les digo, ustedes ahorita son, ¿cuántos? Bien poquitos, ¿va? 2, 4, 6, 8. ¿Dónde están los demás? 2, 4, 7, ¿no? 2, 4, 5, 6. Nada más 6. Bueno, si yo les dijera, hagan equipos de 2, es lo mismo, ¿va? ¿Cuántos equipos se pueden formar? ¿Cuántos equipos diferentes se pueden formar? Esas son las combinaciones. Entonces, por ejemplo, ustedes que fueran un equipo, ¿verdad? ¿Cómo estaría conformado por quién? Sí, ustedes dos. Daniela y Monse. Entonces, pero a mí me dirían, no, Daniela y Monse. Es lo mismo que me dijeran, no, Monse y Daniela, ¿no? O sea, en la combinación no importa el orden. Si fueran permutaciones, ahí sí importa el orden. O sea, Daniela y Monse es una permutación y Monse y Daniela es otra. ¿Sí? Bueno, esto, por ejemplo, lo podemos ver en los concursos, como en el Melate. En el Melate, ¿alguien sabe cómo funciona el Melate? ¿No? Bueno, el Melate y concursos similares, se trata de que de una serie de números que ellos establecen, tú tienes que atinarle a 3 o 4. Ellos te dicen, hay una tómbola con 40 números. De hecho, el primer Melate eran 42 números. ¿Sí? Y de ahí vas a tomar 6, le vas a atinar a 6. Entonces, ustedes compran un boleto y escogen 6 números. Y el día del sorteo, los gritoncitos sacan 6 números. ¿Sí? Y si le atinaste a esos números, entonces ya ganaste. Ahí son combinaciones. ¿Se imaginan que dijeran, le tienes que atinar, pero en el orden en que salieron? Entonces, la primera el primer escenario en donde no importa el orden, si tú escogiste el 20, el 8, el 7, no importa en qué orden, el chiste es que le atines. Ahí se están usando las combinaciones. Pero si te dice, no, es que tienes que también atinarle al orden en que salen, pues eso sería mucho más difícil, porque ahí estamos hablando de permutaciones. Yo alguna vez vi un concurso en la tele, así de esas noches que no puede uno dormir. Ya le prendí, ¿no? Había un concurso que se trataba de atinarle a los colores de hay unos colores que tenían, creo que tenían 7, como 10 colores, y a lo concursante que hablaba por teléfono le preguntaban, decían, de estos 10 colores, y luego ya ponían así como unas cartulinas tapadas, decían, ya hay 4 colores aquí en las cartulinas, entonces tú dinos cuáles son esos 4 colores, y si le atinas, pues se ganaba un buen premio, era un buen premio. Y entonces, pues nunca nadie había ganado. Ahí dije, no, es que nunca gana nadie. Y bueno, ese día me tocó ver que sí ganó. O sea, empezó a ver, dime un primer color, el verde. Y luego ya destapan, sí, aquí está el verde, de los 4. Y luego que el rojo, total, le atinó a los 4. Y conforme, bueno, ya cuando iban 3, como que se pusieron nerviosos los conductores, porque, caray, como que puede ganar. Y entonces, cuando le atina al cuarto, dice, ya ganaste. Y no, pues muy contento pero ahí como que les dijeron a los conductores, no, espérate, espérate. Y como que buscaron una forma de que no ganara. Entonces dijo, no, no, fíjate que lo siento porque, o sea, sí le atinaste los 4 colores, pero tiene que ser en el orden en que están aquí. Entonces le cambiaron de permutaciones, perdón, de combinaciones a permutaciones. Y ya ahí se pusieron a alegar, ya no supe en qué quedó. Pero sí, entonces las combinaciones no importa el orden, lo mismo da que digan AE que EA, pero en las permutaciones ahí sí interesa el orden. Entonces, ¿cuántas permutaciones podemos tener? Combinaciones ya vimos que 10, pero permutaciones ¿cuántas? También de 2, tomando 2 letras de las 5. Pues en realidad son las mismas, pero también al revés. O sea, ¿sí? Que serían 20. Entonces, estas serían, aparte de esas 10 sería, pues, la E, lo voy a poner nada más al revés, con la A, ¿verdad? Y luego, ¿cuál sería? La I con la A. Ah, caray.
con la A, y luego la O, con la A, la U, con la A, y la I con la E. O sea, son las mismas letras, pero están en otro orden. La O con la E, y luego la U con la E, ¿verdad? La O con la U con la I, y la U con la O. Estas, aquí son 10, y aquí ¿cuántas son? Otras 10. No es lo mismo AE que EA. Bueno, entonces, en este caso, todas estas son las permutaciones. ¿Cuántas son? 20, ¿verdad? Entonces son 20, vamos a ponerlo por aquí, 20 permutaciones. Bueno, entonces vamos a... Quedó un poco mejor así. ¿Sí, va? Entonces son 10 combinaciones y 20 permutaciones. Ahora, ¿cómo vamos a obtener eso? Ahorita, bueno, yo hice todo esto para recordar, porque tal vez son conceptos que no se usan tanto y pues no lo recordamos. Por cierto, ¿cuáles son los datos de entrada y de salida? Ya ven que siempre los pongo por aquí. A ver, los voy a poner por aquí. Datos de entrada y salida. ¿Cuáles son? ¿Salida N? Es N y R, ¿verdad? Son los datos de entrada. Y las salidas son permutaciones y combinaciones. Ok, entonces, bueno, este fue un ejemplo. En el que yo les decía del melate, pues ahí de 42 números le tenían que atinar a 6. Y pues entonces ahí la N vale 42 y la R vale 6. Bueno, entonces, para esto, pues tendríamos que recordar algo de probabilidad, algo de estadística. Y hay unas fórmulas, no vamos a inventar hilo negro, sino que vamos a tomar, son estas dos fórmulas. ¿Sí? Entonces, estas son las fórmulas que vamos a usar para... Dice, las permutaciones son, n es el total de elementos, r es cuántos vas a tomar. Va a ser n factorial entre el factorial de la resta. No el factorial de n y menos el factorial de r, ¿verdad? Es la resta del factorial. Y las combinaciones serían muy parecidas. Así es que con el factorial nosotros podemos calcular estas dos. Por lo tanto, tal vez no sea necesario, sí podemos crear un algoritmo, pero pues en el algoritmo no tenemos la función factorial, tendríamos que crearla, la función factorial. Así es que pues vamos a tomar directamente estas fórmulas, ¿sí? Y bueno, lo voy a poner por acá lo voy a poner por aquí, para ahorita que estemos en la calculadora, ahí está, pues vamos a crear directamente las funciones, porque ahí viene la fórmula. En las funciones simplemente vamos a aprovechar, ya tenemos el factorial. Bien, entonces me voy directamente a la clase matemáticas, pues este fue nada más un ejemplo. Me voy a la clase mate y vamos a agregar aquí las funciones. Primero las permutaciones. Public. Ahora, si ustedes se fijan, son puros enteros lo que se maneja aquí. Los datos de entrada son puros enteros. Pero, dado que interviene el factorial, y ya vimos en el ejercicio del factorial, que el entero pues nos da muy poquito, hasta el 12 factorial,
y eso implicaría que pues no pudiera hacer combinaciones y permutaciones con números muy grandes. Y por eso siempre lo trabajamos como doble. Al final de cuentas, bueno, lo intentamos con int, que es lo normal, lo natural, y luego no, pues nos dio hasta el 12 factorial, luego lo intentamos con el long, nos dio hasta el 20 factorial. Cuando lo cambiamos a doble, aunque no es entero, pues ya nos dio hasta el 170 factorial. Entonces, por eso también lo vamos a manejar como doble, aunque en teoría debería ser entero. Vamos a ponerle permutaciones, ¿sí? Permutaciones. Las permutaciones, pues vamos a necesitar dos valores enteros, la n y la r. Y no tenemos que hacer ninguna operación. Perdón, ninguna lógica, porque es nada más aplicar la función. Le vamos a decir, vas a regresar el factorial de n, y ya tenemos la función factorial, o sea, factorial. Aquí no hay necesidad de ponerle mate.factorial porque estamos dentro de mate. Factorial de n entre el factorial de quién? De n menos r. No es el factorial de n menos el factorial de r. Es primero la resta y luego el factorial. O sea que sería n menos r. ¿Así? Ok, bueno, antes de eso, antes de concluir con las funciones y luego ya vamos a verificar esta formulita. ¿Sí? Bueno, ahora la voy a mover para acá. No, pues ahí está bien. Vamos a verificar si con estos dos datos pues nos debe dar estos resultados, ¿no? Entonces sería, diríamos, 5 permutaciones con 2 es igual. O sea, 5 permutaciones con 2 sería el 5 factorial. La n vale 5, la r vale 2. Sería 5 factorial. ¿Entre cuánto? 5 menos 2 factorial. Esto sería 5 factorial entre 5 menos 2 son 3. 3 factorial. ¿Cuánto es 5 factorial? Es 120. ¿Cuánto es 3 factorial? Es 6. ¿Y esto cuánto da 120 entre 6? Pues da 20. Este 20 son estos, ¿verdad? Son 20 permutaciones. Y luego vamos ahora a calcular las combinaciones. Dice 5 combinaciones con 2 es igual. Y vamos la formulita dice n factorial, en este caso sería 5 factorial, entre, aquí debemos tener cuidado porque son dos factoriales en el denominador, pero se multiplican antes de hacer la división. Entonces, por eso aquí tendría que poner otro paréntesis, y aquí diría 5 menos 2 factorial por r factorial, que es 2 factorial. Así. Entonces sería 5 factorial entre la multiplicación de 5 menos 2 son 3 factorial por 2 factorial. Y esto sería 120, que es 5 factorial, entre la multiplicación de 3 factorial es 6 y 2 factorial es 2. Esto es igual, vamos a poner esto un poco más para arriba. Esto es igual a 120 entre 6 por 2 son 12 y 120 entre 12 son 10. Entonces vemos que las combinaciones pues nos dan 10 y las permutaciones nos dan 20. Es nomás para comprobar la fórmula para verificarla, y entonces ya eso lo vamos a reflejar acá en nuestra calculadora. Bueno, entonces me voy para acá y le decimos, ya tenemos la fórmula, ¿verdad? Entonces vamos ahora a agregar nuestra función combinaciones, que también va a recibir dos parámetros, la n y la r. Y lo que va a hacer es una operación del factorial de n entre
la multiplicación, por eso abro paréntesis, la multiplicación del factorial de n menos r por el factorial de r. ¿Así? Y seguimos sin utilizar nada de la clase math. Nada más podemos usar funciones propias y las 4 operaciones básicas. Bueno, pues eso vamos a verificarlo en la calculadora. Voy a agregar las 2 operaciones en la calculadora. Entonces nos vamos para acá y le decimos, vamos a agregar 2 operaciones, la 11 y la 12. 11 y 12. Aquí sería permutaciones y combinaciones. Bien, en ambos casos son muy parecidos, las dos. Vamos a pedir la n y la r que son enteros. Claro, la n lo vamos a pedir así como cuántos elementos son en total. Yo lo apliqué para vocales, pero como puse un ejemplo de colores, también de equipos. O sea, aquí nos dice cuántas posibles combinaciones hay de un total de elementos, combinarlos cierta parte de sus elementos. ¿Se imaginan cuántas combinaciones de vocales habría de 5 tomando 5? Bueno, ahorita los checamos. O sea, todos contra todas, ¿verdad? Todas las combinaciones. No nos dice cuáles, nos dice cuántas. Bueno, entonces vamos a agregar aquí, ambos parámetros n y r son enteros. Entonces, pues voy a tomar este del div, porque se parece. Lo voy a agregar acá. Va a ser el caso 11. Sería permutaciones. Y es leer 2 enteros, nomás que el primero diría total de elementos. Yo aquí pondríamos elementos a permutar. ¿Sí? Bien, entonces acá le diríamos entero 1 y luego una P de permutaciones, entero 2 igual, y ya de mate, pues mandaríamos llamar la función que se llama permutaciones. Aquí, mate punto per. Sí lo puse el mate, ¿no? A ver, entonces mate. Ahí quedó. No me los está tomando todavía. Miren, no me está tomando. Ah, tienes razón. Gracias. Sí, sí, si no tiene static, no podemos acceder. Entonces, aquí tiene que poner static. Entonces, bueno, creo que ahora sí ya, acá nos debe punto permutaciones, ya está. Y ahí ya quedó. Bueno, de una vez voy a agregar las combinaciones. El caso 12. El total de elementos, total elementos a combinar.
Y bueno, aquí lo único que cambiamos es la C de combinaciones y el llamado a la función que se va a llamar combinaciones. Combinaciones, entero 1 y entero 2, pues sí, ¿verdad? Entero 1 va a llegar como n y entero 2 va a llegar como r. Entonces ya está. Y ya podemos, ya ven que no me salía acá. Bien, acá ya estamos. Es que no me salgo de la calculadora. Ya me salí. Bueno, voy a ejecutar las permutaciones. Le digo, de 5 elementos, o sea, 5 vocales, voy a permutar 2. Y me dice que son 20. 5 permutaciones con 2 son 20. Y las combinaciones, le digo, 5 combinando 2, me dice que son 10. ¿Qué pasaría si yo quiero combinar todas las vocales? O sea, ¿de cuántas formas puedo combinar las 5 vocales? Pues aquí yo le tendría que decir algo como esto, ¿verdad? En combinaciones. Sería, de 5, toma 5. Y pues dice que nada más de una manera. ¿Por qué de una manera? Pues porque no importa el orden. A ver, y esas son combinaciones. Vamos a ver permutaciones. Ahí sí importa el orden. 5 elementos, 5 permutar. 120 formas de hacerlo. En el ejemplo que yo les decía del melate, ¿sí? El melate eran inicialmente, bueno, eran combinaciones, porque no importa en qué orden salieron los números, la cuestión ahí es atinarle a los números, por eso se aplican combinaciones. Si nos dijeran, no, aparte de atinarle los números, le tienes que atinar el orden en que salieron, pues entonces eso es mucho menos probable porque son las permutaciones. Entonces diríamos, de 42 elementos, de 42 numeritos que están ahí en una como esfera, ¿no? A ver, le vas a atinar a 6. Entonces, tenemos, ¿cuántas formas hay de combinarlo? 5.245.786, lo cual quiere decir que si yo quisiera garantizar que voy a ganar, ¿cuántos boletos tendré que comprar? Digo, quiero estar seguro que sí voy a ganar. Entonces, pues tengo que comprar todas las combinaciones posibles. Tendría que comprar 5.245.786 boletos. Y ya de seguro voy a ganar. Pero ¿cuánto me costaría, no? Mucho más que el premio. Precisamente en eso se basan muchos concursos, ¿no? En la poca probabilidad que se tiene de ganar. Entonces ahí, si me dijeran, no, ¿sabes qué? ¿Qué probabilidad tienes de ganar? Una entre 5.245.786. Si lo dividimos, pues da una probabilidad muy, muy baja. Pero si aparte me dijera, no, ¿sabes qué? Le tienes que atinar también al orden en que salen. Entonces, estábamos hablando de permutaciones. De 42, ¿cuántas formas hay de combinar considerando también el orden? Es decir, permutación. Le diríamos 6. Y vean cuántas, ya son muchísimas más. 3.7769 por 10 a la 9. Entonces es prácticamente imposible que le atine. O sea, es muy difícil que le llegara a atinar, ¿no? En el ejemplo que yo ponía del programa que vi, decían que eran 10 colores y había que atinarle a 4. Entonces, a ver, con combinaciones, que es como plantearon originalmente el juego, dice, a ver, de 10 colores le vas a atinar a 4. ¿Qué probabilidades tienes pues son 210, no son tantísimas como el melate? O sea, hay 210 maneras y si le puedes atinar a una de ellas, ¿verdad? Pero cuando le atinaron, ¿qué le dijeron? No, le cambiaron la regla. Dijeron, no, es que ahora debe ser también en el orden en que están aquí presentados. Entonces ahí se la cambiaron a permutaciones. No, le diríamos, ¿cuántas permutaciones de 10 elementos o 10 colores tomando 4? Pues aumentó bastante más, ¿no?
O sea, hay 5040 formas de hacerlo. La probabilidad de que le atine, pues es baja, ¿no? Muy bien. Pues ya tenemos, nuestra calculadora ya está un poquito más poblada. De hecho, se está pareciendo a la calculadora de, pues, la científica típica. Y bueno, ya después lo haremos en visual, ¿no? Ok, bueno. ¿Dudas, preguntas? Ahí le vamos a dejar. Ándale, ya no se vio nada. Ah, quién sabe si